¿Se valora la tradición en la Argentina? Poco. Hay mucha gente que no sabe que se conmemora el 10 de noviembre, es el nacimiento de José Hernández, quien fue el escritor del Martín Fierro, obra magna de la República Argentina, donde habla justamente en sentido místico de un ser humano especial que es el gaucho, ¿no es Bien. cierto? ¿Cómo se crea la figura del gaucho en la Argentina o en nuestra tradición? Bueno, el gaucho en realidad es un ser social atípico, nace por generación espontánea, digamos, por allá hay referencias que en el siglo XVI ya existían gauchos. Es un mestizo, es hijo del blanco español o criollo con la indígena. Es un ser seminómade que vivía en La Pampa, no solamente en Argentina, también en Uruguay, que era parte de la Argentina, vos sabés. Claro. Sur de Bolivia, Paraguay, incluso en el sur de Brasil están los gaúchos, que es lo mismo. ¿No es cierto? Es un ser seminómade que tenía su caballo, la vida social en la pulpería, por ahí mataba una vaca, iba y cambiaba el cuero, el trueque, hacía alguna changa, pero cuando va a empezar el proceso independentista en la Argentina, las guerras, va a ser usado, va a ser utilizado y va a ser un gran soldado, un gran combatiente. Ya en las invasiones inglesas, 1806-1807, tenemos los gauchos de Güemes combatiendo ahí. Bien, vos que sos docente y trabajás con diferentes edades, ¿saben los chicos de ahora la importancia del Martín Fierro? Qué buena pregunta, Roberto. Yo, si fuese ministro de Educación, si me dan algún día un cargo, lo haría obligatorio el Martín Fierro en todas las escuelas. Mira. Lo haría obligatorio. Por supuesto que la profesora de lengua y literatura lo da. Es un libro fantástico, es hermoso, es sociológico, es psicológico cuando no existía la psicología, da enseñanza, habla de nobleza, de voluntad, de hidalguía, de valentía, todos valores del proto-hombre argentino que era Martín Fierro, ¿no es cierto? Y tiene un contexto social de la época muy importante. Hoy no se sabe nada de eso, e incluso vienen estas cuestiones de Halloween, que son respetables, pero son ajenas. Son ajenas. Y claro, ¿qué tenemos que ver nosotros? El creador del Martín Fierro, ¿en qué año salió el Martín Fierro? 1872. Y ya tiene valores sí, que siguen siendo aplicables a nuestra vida. Pero absolutamente. Veo en futuro la visión de... Exacto. ¿Me entendés? Por eso es un libro que ha sido muy estudiado incluso. Acordate que el Martín Fierro es un gaucho que está siempre en huida porque por un decreto de Rivadavia, la ley de leva, cuando empiezan a alambrarse los campos, si vos no tenías el conchavo, la papeleta de conchavo que se llamaba, que no trabajabas en una estancia como peón, te mandaban a la frontera contra el indígena o alguna guerra. Y el Martín Fierro es un gaucho libre. ¿Se entiende eso? Claro. ¿No? Es todo un mensaje y además siempre con la honestidad. Los versos de Martín Fierro serían de mucha ayuda para estos tiempos donde se han perdido varios valores. ¿Era muy usado el gaucho en esa época? Cuando me nombrás de los papeles y todo eso. Por supuesto. Vos fíjate que en el siglo XIX las guerras de la independencia le hicieron los gauchos a algunos afrodescendientes, que también había muchísimos, no algunos, muchos, y criollos. Esa es la guerra de la independencia. Y después la guerra civil también estaba repleta de gauchos. Y muchos murieron, por supuesto. Sarmiento decía que la sangre gaucha no servía ni para abono del suelo. Fíjate que en el siglo XIX era mal visto el gaucho. O sea, era un forajido, era un vago, pero en la época de guerra lo iban a buscar para el combate. Pelear. Exactamente, con su caña tacuara y su gran valentía, gran jinete, ¿no es cierto? Y hoy, después en el siglo XX, incluso desde el punto de vista semántico, vos decís, es un tipo gaucho o te hago una gauchada, ¿no es cierto? Se ve bien, no se ve de manera peyorativa. Bueno, entonces me estás diciendo que hoy valoramos más al gaucho, pero valoramos menos las tradiciones. Sí, tiene que ver con una cuestión de colonialismo cultural. Claro. Cultural, exacto. Es lo mismo que si en Nueva York leyeran Martín Fierro o si supieran quién fue José Hernández y festejaran el Día de la Tradición. No, eso es otra cosa. Bueno, Halloween es el hemisferio norte. Bueno, eso tiene que ver con los países también. Sí. Porque por ahí los que tendríamos, incluyéndome, los que tendríamos que inculcarles a nuestros hijos sobre esas tradiciones para que ellos vayan aprendiendo, yo no veo en otros países, no quiero dar nombres, pero no veo en otros países inculcando tradiciones de Argentina, por ejemplo. No, por eso. Hablando de Halloween y demás. Tendríamos que nosotros a nuestros hijos inculcarlo más sobre eso y lo que vos hablas de la escuela, ¿no? Por eso, pero Martín Fierro no existió, es una figura mística del gaucho. Pero el análisis del libro es un análisis que tiende a buenos valores
no a malos valores. ¿Se entiende? Escrito de manera espectacular en prosa, incluso en verso, digo, incluso José Hernández las palabras típicas como las decía el gaucho mal habladas las pone también tal cual, ¿no es cierto? Entonces es un libro muy importante que da muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas. No solamente la tradición de tomar mate que viene del gaucho, o el asado, se entiende, o cierta indumentaria, ¿no? Estaba viendo por ahí la fiesta de la vendimia, estoy recordando, sino también los valores que transitan en el libro de Martín Fierro, muchísimo. Incluso, si me permitís, sí, obvio, aquel verso que dice: debe el hombre trabajar para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de cualquier modo golpean la puerta de todos y entra en la del Aragán. O sea, el Martín Fierro ya está hablando mal de los vagos. Claro, ¿sí? Claro. ¿No? ¿Conocés todos los versos del Martín Fierro? Casi la mayoría. Todos. Me imagino que sí, ¿no? Sí. Y hay muchos que dejan una enseñanza, vuelvo a repetir, de otra época, súper aplicable a nuestra época. Súper aplicable, sí. Lo importante y lo espectacular del Martín Fierro, que es como vos dijiste, fue escrito en 1872. Incluso en ese libro hay valorización de la mujer. Claro. Es un libro que no es machista, por decirte, no te voy a decir que es feminista, pero valora a la mujer y critica al hombre que golpea a la mujer. Claro. Imagínate, 1872. Estamos hablando de una época totalmente Sí, distinta por a la eso que convivimos ahora. José Hernández, que fue periodista, fue soldado federal, murió joven. José Hernández era un adelantado a la época, un hombre muy culto, y le deja al país este libro que, repito, debería ser obligatorio en todas las escuelas, al menos secundarias, de toda la República Argentina. ¿Puede ser Martín Fierro una de las obras literarias más fuertes de la Argentina? Sí, Borges lo decía. Borges lo decía. O sea, está armando todo lo que es el ser argentino, referenciado a los valores de este hombre, de este tipo de hombre, el gaucho y su mujer, que es la china, ¿no es cierto?, que vienen de la pobreza, ¿no? Pero claro, que cuando la patria lo necesita, ponen el pecho, ¿no? ¿Dejó alguna otra obra de esta categoría, José Hernández? Sí, escribió también sobre el Chacho Peñalosa, ¿te acordás? Ajá, de aquel? sí. Y después hay una obra gauchesca que es Don Segundo Sombra, Uf, de Huiraldes. sí, la hemos Que estudiado en la escuela. es posterior, claro, Sí. exacto. Es posterior, pero Segundo Sombra es el gaucho ya peón. Ah, Ya mirá. está domesticado. El gaucho más civilizado. digamos. Más civilizado o más domesticado. Martín Fierro es rebelde. Bien. Y eso es un valor en sí mismo también, la rebeldía justificada, no la rebeldía porque sí. Bien. Es muy del argentino, el Martín Fierro, Sí. ser rebelde. Sí, totalmente. O sea, el argentino es rebelde. Y acordate que tenemos al gaucho Rivero, que fue el que no el Rivero compañero nuestro. No, ese es otro gaucho. Sí, es otro gaucho. El gaucho Rivero fue la primera rebelión que se hizo contra los ingleses en la isla Malvinas. Claro. ¿Se entiende? Y bueno, nosotros somos descendientes de ellos. Por más que después viene la impronta de la inmigración europea, pero tenemos la impronta cultural del gaucho. ¿Sí? No nos olvidemos el origen de la palabra gaucho, ¿no? Que gaucho, hay una acepción que viene del quechua que significaría guacho. Y guacho es huérfano. Claro. En quechua. El gaucho era un poco huérfano, rechazado por su padre biológico y la madre indígena ahí, ¿se entiende? Y sin embargo se portó como un gran patriota, desde ya los albores de la patria hasta la actualidad, te diría. Más allá del día, de la tradición que se conmemora en la Argentina, ¿habría que hablar más de esto? Yo creo que habría que hablar más. Habría que tomarlo más y tomar más frases del Martín Fierro. Muchísimas frases que, te vuelvo a repetir, son adelantadas para la época, en una época donde no existía la sociología como ciencia, ni la psicología. Es un análisis muy fino, muy profundo que hace José Hernández de ese ser, ¿no es cierto? Y bueno, y es un libro maravilloso y escrito en verso, ¿no es cierto? Con una pluma espectacular. Bien, actualmente en la escuela, ¿qué tanto los chicos leen sobre el Martín Fierro? Y yo siempre Por la experiencia propia de mis hijos, poco. Lo llevo, pero desde el punto de vista histórico. ¿Se entiende? La historia y la literatura siempre se cruzan, son prima hermana, digamos. Pero eso tienen que darlo más los profesores de literatura. Yo te diría, y no es en broma, debería ser obligatorio el Martín Fierro, por lo menos su lectura en todas las escuelas secundarias del país. Exacto. Porque además se entiende de dónde venimos. No solamente la obra literaria en sí misma, sino de dónde venimos como pueblo.